Bien, para continuar con el programa le vamos a pedir al doctor Luis Miguel Linares González que nos presente la experiencia del Instituto Nacional de Rehabilitación. Porque, así como ya se los comentaron en las dos pláticas previas, si no conocen realmente la naturaleza del hipnosis, a veces es más problema. Sin embargo, esta experiencia que se presenta realizada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, independiente de los tratamientos convencionales que existen, bueno, esto ya lo conocieron previamente, las características histológicas del tumor. Sin embargo, yo recalco un poquito precisamente para este trabajo en la clasificación de Campanacci en el grado 1, en el grado 2, precisamente las características que ya nos presentó el doctor Amaya previamente en el grado 3. Sin embargo, pues así como lo vieron también en las mismas imágenes, pues son bastante grandes los del grado 3. Para esto, las modalidades de tratamiento en los Estados Unidos pues son las más convencionales definitivamente. Aquí lo que es la criocirugía, que es con nitrógeno líquido, nosotros no la hemos empleado sinceramente, pero hemos utilizado fenol a oxigenada, prácticamente no utilizamos fresado de alta velocidad con las mismas características de la clasificación que se utiliza en el tipo de tejido que se encuentra, y no utilizamos de hecho radioterapia. Es rarísimo que lleguemos a hacer una embolización sinceramente. Sin embargo, todas estas no están fuera de uso. El curetaje y el injerto solo realmente desde hace muchísimos años que no se utiliza, siempre se utiliza un adyuvante. Y la aplicación de polimetilmetacrilato también se utilizaron, que no con tanta frecuencia. Sin embargo, lo que yo les comento en esta plática es precisamente sobre el uso de la criocirugía, pero con óxido nitroso, no es con nitrógeno líquido, con óxido nitroso. Consideramos que hemos tenido algunos resultados favorables, pero más que nada conociendo los antecedentes, desde 1850 que ya se conoce el uso de la aplicación de hielo, sinceramente como un tratamiento. Campbell, que hace una de las primeras aplicaciones con nitrógeno líquido, y Cooper, que es el que lo hace en un medio cerrado, un sistema cerrado, y alcanza hasta 196 grados. Sin embargo, nosotros hemos llegado a alcanzar nada más menos 50 grados. Sin embargo, vamos a ver algunas otras características, y Gage lo que hace es precisamente inducir una necrosis ósea seguida de deformación ósea. Eso es algo que nos llamó muchísimo la atención, que precisamente independiente de los trabajos de Markov desde 1968, el sistema abierto y el uso de nitrógeno líquido precisamente, pues bueno, también en este uso tuvieron altas tasas de complicaciones. Sin embargo, dentro de esto, pues siempre se va haciendo un mejoramiento de las técnicas. Y dentro de ese mejoramiento de las técnicas precisamente es tratar de ir viendo qué otras opciones pueden existir dentro de nuestro arsenal de tratamientos. Para ello, pues bueno, precisamente qué es lo que se busca aquí: cambios electrolíticos, desnaturalización de proteínas, y que existe una falla microvascular precisamente para que todo eso pueda transformar el comportamiento del tumor gigante. En este caso también se hacen ciclos repetitivos de congelamiento y descongelamiento. Y tenemos un principio biológico, principalmente tratar de formar hielo intracelular, posteriormente un hielo extracelular.
más microscópico, y tratar de apoyarnos precisamente con una descongelación para realizar una recristalización y una alta concentración de electrolitos. ¿Qué es lo que nos lleva a todo eso? Precisamente también, así como ya se describe previamente, hay una ruptura de membranas, desnaturalización y falla microvascular. Para esto, dentro de las técnicas conocidas de Marco, el nitrógeno líquido, como están viendo aquí, el equipo que usa Miller, precisamente para poder realizar una criocirugía local. Son dos características, les vuelvo a repetir, nosotros no las empleamos como tal directamente, pero dentro de estos estudios usualmente se reporta una extensa necrosis a nivel de médula ósea, una necrosis vertical aproximadamente de 1 centímetro. Ahora bien, dentro de estos factores, precisamente el uso del óxido nitroso, que es el grado médico, no es industrial, es el grado médico, hay una temperatura calculada precisamente en sesiones de 5 minutos por cada aplicación. Pueden ser hasta 4 aplicaciones, dependiendo cómo vaya uno trabajando, definitivamente. Lo que les decía yo, pues hay que hacer una prueba de muerte, definitivamente. Mientras lo que se recomienda, que precisamente en los estudios de células precancerosas en cuello uterino lo utilizan a menos 20 grados, bueno, pues aquí hay que ir un poquito más allá. Las características del óxido nitroso, es incoloro, un sabor dulzón, no lo he probado yo sinceramente, pero pues, las características técnicas que se definen, no hay problema, pero sin embargo puede estimularse la combustión. Sin embargo hay que tener mucho cuidado con todo esto. Se va a obtener precisamente todas estas características, ¿sí? Y luego con el tratamiento que se les aplica, la criocirugía precisamente para los estadios tumorales. Esta es parte de lo que se busca, la formación del hielo, la reacción que se realiza. Este es un estudio en la Universidad de Nijmegen, precisamente para lo que está en blanco, que es la región tumoral, lo rosado, que es la reacción, la zona reactiva, cómo se va eliminando, y ya está, podemos hacer nosotros una aplicación de calco de hueso. Para esto, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay conductibilidad, grosor de la densidad del tejido, tipo de células sometidas, contenido de agua, ¿sí? El calor específico que se mantenga o la fuente interna de calor, que en este caso es por velocidad, y no es calor tanto, sino todo lo contrario, es el frío que se genera. Muchas veces aplican otras características más, hasta las puntas que se pueden llegar a utilizar, y la velocidad de descongelación. Cabe mencionar que nosotros llegamos a utilizar el óxido nitroso y posteriormente también incluso a oxigenado. Son pacientes con el diagnóstico del periodo de 2008-2012, es una pequeña experiencia, sin embargo considero que es algo importante. La aplicación en sesiones de 5 minutos, les digo, pueden ser 5, pueden ser 4, dependiendo cómo vamos avanzando. La criocirugía, el seguimiento bimestral, y posterior a esto, en el nivel material de la patología, son los pacientes que se estudiaron, el diagnóstico, el intervalo de la edad, precisamente, el sexo. Vean que aquí predominó más que nada el femenino sobre el masculino, las localizaciones principalmente más encontradas. Sin embargo, lo que tiene mayor frecuencia o mayor porcentaje es el fémur distal, como ya se ha visto en la mayoría de las series, y esto de acuerdo a la clasificación radiológica de Campanacci. Ahora bien, estos fueron 24 pacientes con los que se les hizo simplemente criocirugía más injerto perifilizado, más médula ósea. Sin embargo, en estos, en el estadio 2, fueron 16 pacientes, y en el 3 se le hicieron simplemente el corretaje, la criocirugía y el injerto óseo autónomo. La clasificación funcional de la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos, extremidades superiores y extremidades inferiores, precisamente para poder tener estos resultados. El máximo de puntos fueron 30, sin embargo, solamente fueron 3 pacientes, el promedio fue de 22.8, la localización va a hacer un cambio muy importante de acuerdo a la estadiaje que se le dio, principalmente de acuerdo a la clasificación de Campanacci. Esos fueron los resultados, son los cambios muy importantes que nos dieron. Sí tuvimos complicaciones en los cuales también se presentaron residuos tumorales, se presentaron con infecciones óseas profundas y de partes blandas, un paciente con macrofibrosis. Esta fue la resolución que se les dio precisamente a esos casos de 5 pacientes
Nosotros utilizamos hipertermia hídrica controlada, el generador de vapor que tenemos en el instituto, no se encuentra en ningún otro lado más. Los 3 pacientes con ácido quirúrgico de depredamiento y posteriormente un seguimiento para poder aplicar injerto, los 2 pacientes con artroplastia no convencional y el paciente que se envió artroscopia. Este es el estudio de la Universidad de Nijmegen. Sin embargo, hay algo muy importante. Este gas debe hacerse en características abiertas, nunca cerradas, por favor, porque puede tener el problema excesivamente, forzosamente, como es un gas, puede llegar a causar embolismo. Los tratamientos más convencionales, los que tienen INR a su derecha, son los que más llegan a utilizar el instituto, oxigenada, bueno, el curetaje, oxigenada, la criocirugía o las resecciones amplias. Es el equipo médico que se utiliza realmente para poder emplear este tipo de tratamiento. Unos ejemplos simplemente en el que se está haciendo la criocirugía, y ya se hizo el curetaje completo, se utiliza oxigenada y se coloca injerto óseo. Otros casos en el que se sigue utilizando la criocirugía, posterior al curetaje, que te queda todo perfectamente a nuestra vista limpio, se utiliza oxigenada y posteriormente volvemos a utilizar otras sesiones de criocirugía precisamente para volver a hacer el último curetaje y poder aplicar injerto óseo, siempre mezclado con médula ósea. Aquí tenemos las cánulas dentro de las cavidades para tener la característica, los tamaños que vamos teniendo de los tumores. Este es simplemente una colocación de un fijador, y hay otros en los que se le pone un soporte a una T de peroné. Los pacientes pueden llegar a realizar también su apoyo de forma combinada, tanto con el injerto y el fijador. Simplemente una característica de cómo comenzó el tumor son los gigantes. Los cambios que tuvo posterior a la criocirugía, sin embargo, algunos pacientes requieren más, de acuerdo al tipo de trabajo que desarrollan principalmente, necesita un poco más de demanda, entonces se acortan hasta cierto punto ciertos procedimientos con el que está haciendo el apoyo. Posteriormente esto se cambia por el fijador que tiene finalmente el paciente. Y estos son los retos que muchas veces nosotros tenemos, principalmente, como ya lo vieron en las pláticas anteriores, y lo van a seguir viendo seguramente en estas pláticas. No a todos se les está ofreciendo prótesis, porque la mayoría de los pacientes que llegan a nuestro instituto pues definitivamente no tienen ni siquiera para comprarse la comida de la quincena. Entonces ofrecerles una prótesis por medio del patrimonio a veces tampoco lo autorizan. Se pueden hacer artrodesis, sí, se pueden hacer artrodesis perfectamente bien. Sin embargo, es algo que se está haciendo como una adyuvancia, una cuestión alternativa en estos casos, de que no tengan pared, a que vayan formando pared, a que vayan formando precisamente a las 10 semanas cambios intraventriculares. Para nosotros es importante. Sin embargo, algunos otros casos también que son sumamente grandes, lo primero también que se nos llega a ocurrir muchas veces, vamos a poner una prótesis, vamos a ponerle esto, vamos a amputarlo, etc. Vemos características histológicas, vemos una combinación definitivamente en el aspecto en el que tenemos todo esto, y que lo que sucede, se va haciendo diferentes sesiones, se van haciendo cambios, no se reduce de una forma dramática toda la lesión, sin embargo comienza a tener características histológicas, radiológicas muy importantes. Aquí nada más tenemos una pequeña licencia precisamente por un aspecto del manejo, la formación que vamos teniendo precisamente. Y este tipo de lesiones que son tan grandes, pues queremos ver definitivamente cómo se van comportando, cómo van siendo sus evoluciones después de las aplicaciones de criocirugía. Vamos formando incluso más hueso, vamos haciendo otras sesiones, se aplica también médula ósea en forma conjunta. Sabemos que no es lo más bonito, nunca vamos a encontrar lo más bonito en los tumores, sin embargo la parte funcional llega a ser ideal para muchos de estos pacientes. Y dentro de esto lo que hemos encontrado es que precisamente el cartílago articular llega a ser resistente precisamente a la criocirugía y se mantiene incluso posteriormente a este tipo de manejo. Entonces, esto es lo que ya les mencionaba, 19 pacientes que presentaron sus complicaciones, los 5 con la recidiva tumoral. Sin embargo, fueron tratados de la forma más convencional. Aquí lo que se encontró, o lo que se ha encontrado, es que el factor asociado precisamente de una forma significativa es el estadio en el que se encuentra
Entonces consideramos que siendo un estadio 3 bastante avanzado y con los resultados que se van obteniendo es bastante favorable. Sin embargo, bueno, pues esto es parte de lo que hemos encontrado, que para nuestra debilidad, bueno, pues sí utilizamos diferentes tratamientos, pero dentro de lo que estamos considerando que no estamos saliendo de ellos, no nos combinamos demasiado más allá de lo que no se necesita. Solamente se considera como un adyuvante, no es el tratamiento ni la última terapia que se les esté dando a todos los pacientes en la actualidad, sino es un adyuvante simplemente para todo esto. Y bueno, pues simplemente agradecer la presencia de ustedes. Gracias.